todos ustedes. Realmente un placer compartir este espacio. Y el agradecimiento a todos los que nos siguen por las redes, lo tienen ahí abajo, @Idoyaga Periodista, @Feedback en Metro. Y la repercusión que tiene este programa con los invitados que semana tras semana te informan, te comentan cuál es su visión de lo que está pasando y el escenario de lo que se plantea a futuro. Hoy vamos a tener un abordaje de los mismos temas, pero diferente, porque con dos referentes muy jóvenes, y esto es muy importante, ¿no? Cuando uno utiliza la frase de Napoleón, en la mochila de cualquier soldado se esconde el bastón de un mariscal. Y bueno, los futuros jóvenes, tanto en el análisis político que vamos a tener hoy, como en la dirigencia política que vamos a tener en el segundo bloque, ¿no? Por eso les adelanto ahora, en instante lo vamos a ver, Pedro Buizo, que es de la consultora 3.0, ahí sí lo estamos viendo en pantalla, una consultora de análisis político muy conocida, pero bueno, uno de los referentes del equipo. Muchas gracias por estar en el programa. Y en la segunda parte vamos a tener a un referente de Juntos por el Cambio, yo lo llamo así, la subdivisión de Juntos por el Cambio, la fuerza del cambio, que es conducido por Patricia Bullrich, y me refiero en este caso a Martín Siracusa. Ahora sí, vamos al escenario político. A ver, desde la última vez que te convocamos acá, ¿podemos seguir hablando de los 3/3 o, si querés, los 4/4 en el análisis político? Yo te diría que sí, creo que sigue fuerte la tesis de los 3/3 y lo que hay que empezar a pensar es también en 3 tiempos. A ver, o sea, me agregás 3 tiempos. Claro, porque por un lado es una pelea de boxeo a 3 tiempos. A 3 tiempos. Vamos a tener... Tenemos tres rounds, ¿no? Exactamente. Ya se terminó de definir que efectivamente va a haber PASO, o sea, va a haber competencias internas, con lo cual las PASO van a tener que van a significar un momento de la campaña particular, porque cada candidato va a estar discutiendo no solamente con el candidato que tiene enfrente, o sea, los que están por fuera del espacio, sino también con su propia interna. Vamos a tener una segunda instancia en donde se van a dar las generales, que veremos si llegamos o no al balotaje, y eventualmente un tercer momento de balotaje, ¿no? Entonces, esos 3 momentos me parece que van a ser 3 momentos bien marcados de la campaña, y el desafío para las 3 principales fuerzas va a ser producir una campaña que tenga su especificidad en cada uno de esos 3 momentos y al mismo tiempo que tenga cierta unidad conceptual que permita construir un mensaje claro a lo largo de esto, que además, como siempre sabemos, los años electorales vuelan, ¿no? Bueno, te voy a interrumpir acá. Mi labor periodística, pues Martín Siracusa me decía hace un rato, bueno, vos sos el periodista, bien. Vos decís unidad conceptual. Y la pregunta que me hago, vos fijate, yo no quiero condicionar tu respuesta, veo que aparentemente, lo coloco entre comillas, en los libertarios hay unidad conceptual. En el Frente de Todos no sé si hay unidad conceptual. Y en Juntos por el Cambio, las diferencias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta son marcadas, y después se ven exteriorizaciones tanto de Javier Milei con Patricia Bullrich y de Patricia Bullrich con Javier Milei. Más allá de los términos, te voy a llamar, no te voy a llamar, te voy a tener en cuenta, pero bueno, este tema vos utilizaste la unidad conceptual. ¿Va a jugar mucho ahora en las PASO? Sí, sobre todo porque lo que vamos a ver es que vos recién mencionabas la competencia interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en donde lo que se está poniendo en juego es cuál es la conducción de ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que prima y cuáles son los valores, si se quiere, incluso en términos ideológicos, se está poniendo en juego qué significa Juntos por el Cambio. Y en esa disputa me parece que... en esa disputa eso te volví a interrumpir, pero creo que suma. Cada palabra que vas armando voy construyendo en función de tus palabras. ¿Pero es una cuestión de formas o de fondo entre ambos la diferencia? Yo creo que ya se pasó esa discusión, estamos hablando ya de cuestiones de fondo, ¿no? ¿Ah, sí? Muchas veces la ciudadanía, los votantes de Juntos por el Cambio, quizás para intentar conciliar ambas partes, lo ponen en términos de forma, ¿no? Pero sobre todo entre los votantes de Patricia Bullrich, nuestras investigaciones lo que nos indican es que están yendo
más al fondo, ¿no? Ven a un Horacio Rodríguez Larreta que en esa forma dialoguista termina por ceder las cuestiones de fondo, ¿no? Y por el contrario, y por eso me parece que es una situación un poco más compleja o más sensible para el mundo larretista, desde el lado de los votantes de Larreta, lo que dicen es que, bueno, que Patricia Bullrich tiene sus maneras un poco más exageradas o más efusivas, y Larreta tiene unos modos más amables, por así decirlo. Patricia Bullrich eligió hace poquito a Petri como candidato a vice. Bueno, ¿alguna reflexión? Primero hablamos del UCR, segundo que tuvo casi un empate técnico con Cornejo, que estuvo acá en el programa, ¿sí? Tuvo un empate técnico, y tercero porque hay una, no sé si simbiosis, similitud o características que busca que son similares. ¿Cómo lo ves vos? Independientemente, o sea, de cómo lo ves como analista, independientemente de lo que puede pensar el votante propio, ¿no? Sí, yo lo primero que diría es que digamos, la primera definición respecto de Petri es que es radical, ¿no? Sí. Entonces, hay algo del armado radical que siempre fue fundamental dentro de Juntos por el Cambio. Desde el nacimiento de Juntos por el Cambio, en su momento en 2015 Cambiemos, esta cuestión de la estructura radical fue muy importante. Más incluso que los liderazgos, ¿no? Que por ahí el PRO aportó liderazgos, aportó figuras carismáticas o figuras convocantes, y el radicalismo venía con esta carta de traer estructuras de las provincias, traer gobernadores. Bueno, me parece que Petri puede llegar a funcionar en ese sentido, aunque es un personaje que no es parte de la conducción, no es Gerardo Morales. Entonces, me parece que está en una posición que, por un lado, aporta su gen radical, aporta su costado radical, pero al mismo tiempo... ¿Y no lo fortalece no ser Gerardo Morales? Bueno, para el electorado en general, porque Gerardo Morales tenés los que están a favor de y los que están en contra de, y no tenés aquella persona, bueno, voy a descubrir el personaje, porque Petri te genera, claro, de pronto, en la primera etapa publicitaria, antes lo llamaban la etapa del desconocimiento, pero te genera, bueno, ¿cómo será Petri? Entonces ahora la foto que está en pareja con una periodista, punto. Hasta ahí llegó, obviamente muchos, los que militan lo conocen a Petri, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Y aparte, figura joven, o sea que el formato elegido, ¿te parece bueno desde el punto de vista comunicacional? Sí, creo que por ese lado puede llegar a ser interesante, digamos, vos lo mencionabas, una figura joven, una figura que además lo poco que se ha visto en medios de comunicación de él a nivel nacional, ¿no? Porque en Mendoza sí tiene más trayectoria, pero a nivel nacional ha hecho referencia a un discurso un poco empardado con el de Patricia Bullrich en relación al tema de la mano dura. Ha hecho mención a Bukele, ¿no? como una figura que le resulta interesante. Entonces, me parece que hay un cierto empardamiento con la figura de Patricia Bullrich, que habrá que ver cómo maridan, ¿no? Pero en principio me parece que por un lado tenemos el factor radical, que es interesante, y también el factor juventud o desconocimiento, que puede llegar a jugarle a favor. Bien, ahora vamos... ¿Qué pasa con el larretismo? Lo veo muy en silencio, o sea, mucha campaña pública, ¿sí? Vamos a tener ahora un referente, un economista referente del equipo de Patricia Bullrich, pero vos lo ves que cada uno de los integrantes del equipo de Patricia Bullrich están en el contacto, están en el contacto permanente. Medio que el equipo de Horacio Rodríguez Larreta es lo que sale en la publicidad, en televisión, estática, lo que fuere, pero no salen a hablar, a hacer, que esto también marca una proximidad con la gente. ¿Cómo lo ven ustedes como analistas? Bueno, me parece que hay cierto hermetismo que tiene que ver sobre todo con que estamos ingresando a la campaña, y ellos todavía hay definiciones muy fuertes que no dieron respecto de cómo se van a conformar esos equipos, quiénes son los integrantes, quiénes están de un lado y quiénes están del otro, ¿no? Y sobre todo, ¿qué mensaje van a dar a la sociedad? Me parece que ese es el gran meollo de la cuestión. Por el lado de Patricia Bullrich, te diría que desde 2021 ya definió un perfil, o incluso antes, definió un perfil de cara a la sociedad, y viene
digamos, viene construyendo esa imagen y viene trabajando, y prácticamente diríamos que su campaña llega por decantación de lo que viene ejercitando hace mucho tiempo. Ahora, por el lado de Larreta hay una cosa mucho más ambigua, ¿no? Un momento jugó la carta de moderado, de dialoguista. Ahora le dice a la gente, mire, lo traigo a Morales y Morales, fíjese qué firme que está. Claro. O sea, esa es subliminalmente el mensaje que uno infiere que puede llegarle a la gente a través del lado del larretismo. Sí, intenta, digamos, incorporar algo de este nuevo clima de época que no va tanto de la mano del diálogo y la moderación, sino todo lo contrario, ¿no? Y veremos cómo funciona, digamos, veremos cómo... Pero yo creo que ese hermetismo del que vos hablás tiene que ver con que están construyendo esa ingeniería como para poder perfilarse de cara a la sociedad, que veremos en esta campaña si logran efectivamente digamos, pararse en ese lugar, en ese punto medio entre la moderación, el diálogo, la gestión y la fuerza, el cambio contundente, el cambio nítido, que es un poco el lugar incómodo en el que quedó, pero que puede llegar a construir. Bien, vayamos ahora sí, vamos al oficialismo. Primero, a ver, en lo macro, los números no le dan bien, ¿no? No, yo te hablaba recién de esta campaña de 3 tiempos. Sí. Si uno va a un escenario de balotaje, si mide escenarios de balotaje, está realmente muy complicado el oficialismo, ¿no? Javier Milei sigue festejando todavía. Sí, por ahora está... Se considera que puede ser un integrante, ahí lo tenemos, un integrante, estuvo acá el año pasado, un integrante del balotaje. Claro, puede llegar al balotaje, todavía está en condiciones de llegar al balotaje, está en condiciones también de ser la figura, que es una imagen que en todas las fuerzas se está viendo cómo hacer para evitar, que es Javier Milei el candidato individual más votado, ¿no? Que sería un escenario complicado para todos y que sería muy promisorio para... Ya nos metemos con el oficialismo, pero cerremos la idea de Javier Milei. Desde algunos medios, y acá te voy a decir de los dos lados, y me voy a atrever a decir le pegan, desde C5N, Página 12, a La Nación y Clarín. Y él mantiene sus guarismos. ¿Sí? Por lo tanto, o por lo menos ustedes me han dicho, y por otro lado, ¿por qué digo le pegan? No, mirá el socio que tenía en tal provincia que sacó tantos puntos. Sí, pero el socio se juntó hace un mes. Sí. O sea, me parece a mí que la gente, si vota a él, es por la figura de Milei, no por quien buscó hace un mes o hace 3 meses como socio estratégico, ¿no? Distinto sería, por ejemplo, el caso de Petri con Patricia Bullrich, que siempre coadyuvaron en una misma línea, idea y demás, y ahora sí, bueno, ahora vas a integrar vos la fórmula. Bueno, ¿a qué voy? ¿Es verdad esto o es mentira? ¿Es verdad que los números de las provincias indican que está en una caída? ¿O de alguna manera podemos decir que se despegan las imágenes de los aliados del interior y de Javier Milei? Yo creo que la figura de Javier Milei tiene un magnetismo, digamos, y un carisma que no tiene ninguno de sus candidatos provinciales ni remotamente. Seguro. Eso es un primer dato que es insoslayable. O sea, toda la política y te diría la sociedad viene mirando a Javier Milei, ya sea para entusiasmarse o para horrorizarse, y eso tiene que ver con un atributo personal de él que viene trabajando y que es intransferible, digamos. Es ilógico, sería ilógico pensar que un candidato simplemente por tomarse de la mano de Milei podría transferirlo, claro, podría ganar ese atributo. Sí me parece que, algo de eso explica los malos resultados que tuvieron los candidatos provinciales de Javier Milei. Sí. Sí me parece que hay un dato a tener en cuenta cuando nos acerquemos a las elecciones y cuando se empieza a volver más palpable esta situación del voto, que es que los aparatos juegan, digamos, y las estructuras partidarias juegan. Sabemos que tiene muy poco. Claro, y ahí sí me parece que puede llegar a ser un problema a la hora de hacer campaña, a la hora de fiscalizar, a la hora de sostener toda esa estructura con lo poco que está demostrando y con lo que se está viendo, con los problemas internos que se está viendo. Que está teniendo. Bien, bueno, cerremos con el oficialismo breve, pero bueno, a ver, primer dato. Bueno, hay
hay una prevalencia de la cámpora, ¿no? En el armado de la fórmula, y hay una prevalencia de Cristina Fernández de Kirchner, o el kirchnerismo, o el cristianismo propiamente dicho, ¿no? ¿Cómo ves, si lo tratamos de ver desde lejos, ¿no? El tema del peronismo, o la Liga de Gobernadores, como lo llamaban, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso vos? Bueno, digamos, quiero decir, muy endogámico, muy mirando hacia adentro, muy Cristina, bueno, yo te voy a decir quién va a ser y se hace lo que yo digo. No lo llevaría en esos términos. Sí me parece que hay una realidad, que es que durante todos estos 4 años de gestión vimos esta disputa entre albertismo y kirchnerismo y quién aportaba más votos y demás, que hoy en día se resuelve prácticamente en su totalidad en favor del kirchnerismo. O sea, se fue reduciendo la torta de votos de ese 48% que se sacó en 2019. Seguramente vaya a estar muy por debajo de esa performance. E incluso te diría, dentro de ese porcentaje, amplió el porcentaje de votos que son propios de Cristina, ¿no? Cristina sigue siendo al interior del porcentaje de eso que saca el Frente de Todos. O sea, se perdieron los blandos, si se quiere, que se ganaron en 2019, y se retienen el núcleo duro, ¿no? Ese núcleo bien peronista que se sostiene. Por eso me parece que también la apuesta de jugar con Guado de Pedro va por ese lado, por contener el núcleo duro, y después vemos qué hacemos más adelante. Vos dijiste, y después vemos qué hacemos. Exactamente. Lo cual es como táctica para no sé para qué estrategia. Tal vez la estrategia es la de supervivencia, o es una estrategia de repliegue en la provincia de Buenos Aires. Eso también es una hipótesis posible. Esa puede ser una táctica para la estrategia de repliegue, nada más. Muchísimas gracias, Pedro. A vos, Gustavo. Muy amable. Señores, ahora sí, en instantes, vamos a estar con Martín Siracusa, economista del equipo de Patricia Bullrich. A ver, ¿qué es lo que propone en este contexto tan complejo económico? Lo vamos a escuchar ahora. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Continuamos acá en Feedback, lo presenté, Martín Siracusa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, un placer que estés acá. Todo mío. Los desafíos, a ver, vamos a prever un escenario. Patricia Bullrich gana las internas, bueno, gana las presidenciales, los desafíos que tiene en materia económica. Yo creo que primero, por ser economista, voy a decir antes algo optimista, lo cual es como... Te va a dar un montón de rating porque pero viste está que perfecto, los economistas sí, somos bastante bien. pesimistas. Pero es una oportunidad muy interesante para Argentina. Primero, se da que hay un contexto internacional que va a ser favorable, algo que no pasa hace años en nuestro país. Sí. Segundo, va a ser un gobierno que realmente va a hacer las reformas profundas que hay que hacer en el Estado argentino, cosa que también es algo que no se ha hecho a tiempo en su momento. Y tercero, vamos a contar con mucha fortaleza en el Congreso. Probablemente vamos a tener una mayoría en el Congreso o con aliados. Pero eso va a dar las condiciones que no se repiten desde hace muchos años y que nos va a permitir poner a la Argentina en un camino de desarrollo, de crecimiento. Especialmente porque cuando estamos hablando de qué le falta a la Argentina, nos faltan oportunidades. Oportunidades para dar trabajo. Y lo tenemos. Tenemos un cambio en la matriz energética mundial que nos permite a nosotros producir y exportar energía. Tenemos un cambio en lo que es el contexto financiero internacional, porque se terminó una época, o se está terminando una época de mucha restricción
con las inversiones, con los créditos, y todo eso le permite a los argentinos que tenemos la tasa de unicornios más alta o es más alta que Europa, que la tasa de Europa. Me gustó ese dato. Claro, es un dato interesante porque los argentinos tenemos creatividad, tenemos ganas de emprender, de desafiar. Vos decías los desafíos de cada persona, de cada argentino que quiere salir adelante, que quiere crecer. Y bueno, lo que hay que lograr es que no se vayan. Lo que hay que lograr es que bajemos los impuestos, lograr sacar las trabas. Hay 500 leyes que están trabando todo. Eliminar el cepo, permitirle a los argentinos pensar en el mundo. Y educar, fundamental. Educar pensando que los chicos de hoy, en 15 años, van a estar compitiendo en el mercado laboral contra robots. No van a estar compitiendo nada más contra Sí, estamos otro hablando ser del humano. escenario de inteligencia artificial. Totalmente. ¿No? Sí, hemos tenido columnistas sobre inteligencia artificial. Bueno, una vez planteado lo macro tuyo, vamos a lo micro. Dijiste sacar el cepo. Te doy la mano ya. El tema es la pregunta que le hago a todos los economistas, del oficialismo y de la oposición. Ya que muchos y a los empresarios, cámaras empresarias, con distintas extracciones ideológicas y demás, ¿qué porcentaje de la economía la tienen calculados sus costos al dólar oficial y al dólar mercados financieros, MEP, contado con liqui? No me saben responder. ¿Por qué hago esta pregunta? Digo, si el 20% de la economía está al dólar oficial, presumo que la liberación del mercado no va a tener el impacto del 100%. ¿Se entiende a dónde voy? Por la brecha entre el oficial y el blue. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Porque cuidado que cuando asumió Mauricio Macri, liberó rápido y los precios se fueron rápido. Habían dicho, no sé, no importa, los integrantes del equipo económico, ya los precios están calculados al blue y bueno, y hubo una atracción muy fuerte hacia precios. ¿Cómo lo ves vos eso? El tema de pasos para salir del cepo. Bueno, hoy básicamente es mitad y mitad. Hoy tenés una mitad, a grosso modo, porque es muy difícil calcularlo, ¿no? No, sí. Porque Si los es la empresarios no expectativa tienen de la confirmación, gente. Pero no lo vas a cuando uno tener. mira, por ejemplo, la expectativa de inflación de la economía en los informes que hace el Banco Central, ve que hay una inflación proyectada muy alta que se parece mucho más al movimiento del dólar blue o del dólar contado con liquidación que del oficial que viene atrasado respecto de la inflación. Entonces eso te muestra que la inflación se va adelantando. Ahora, hay otra cosa fundamental que tiene que ver con la parte económica de sacar este cepo, que es muchas cosas. Bien. Si querés después entramos, pero una parte que tiene que ver con las expectativas. Porque una cosa es cómo pega el valor del dólar spot, ¿no? Hoy. Pero después tenés otra cosa detrás, que son las expectativas. Sí, la proyección. De la gente que está pensando en qué va a pasar mañana. Y en general las expectativas hoy de devaluación son muy altas, porque la gente piensa que el dólar va a seguir subiendo. Entonces, si vos no corregís, si no haces un shock de corrección en algún momento, que es probable que lo haga este gobierno, porque de acá a diciembre vamos a ver ¿Qué pasa? cómo sostiene toda esta situación que ha creado el kirchnerismo. Hay que ver cómo hacen. Pero es probable que la devaluación se acelere. De hecho, se viene acelerando un poquito. Entonces vamos a ver qué nos dejan en diciembre. Pero esas expectativas se eliminan, se reducen. Entonces dejan de jugar hacia el futuro. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que la tarjeta de crédito en algún momento la tenés que pagar. No hay almuerzos gratis, decía Milton Friedman. En algún momento hay que pagar. Viste, vos te podés extender la sobremesa en el restaurante, pero en algún momento el mozo te dice, cerramos, vení, pagame la cuenta, porque me tengo que ir. Viste que te dicen, cambiamos el turno, pagame ahora. Bueno, eso hay que saberlo. Entonces, todo lo que nosotros no pagamos ahora, todo lo que se sostiene o se restringe, los movimientos del dólar, los subsidios económicos, los subsidios sociales, etcétera, lo vas a pagar en el futuro. Entonces, eso hay que saber que ya está provocada esa situación. Hay una devaluación que ya evaluó. No podemos pensar que una devaluación es solo un dólar oficial que nadie tiene acceso. ¿Quién tiene acceso? Los importadores, algunos, ahora menos. Ahora ya están pateando los pagos a las importaciones para el año que viene. Se está generando una deuda muy grande en el sector privado incluso. Entonces me parece que la realidad, bueno, hoy la realidad es que los empresarios pyme ya saben que de acá a diciembre el dólar va a valer lo que tienen en la cabeza, pero va a estar mucho más cerca del blue
que el dólar oficial. ¿Blue o los mercados financieros? Sí, ¿no? el blue, yo digo blue para Sí, para que la gente se simplificar un ubique, poco, ¿no? para no hablar de... Los mercados financieros. Bien, ahora tenemos esta conflictividad. Cuando no tenés dólares, yo levanto, pero no hay dólares. Hay un tema que no lo hablamos acá, pues si no, no terminamos el programa. Compromiso con el Fondo Monetario Internacional, no tienen las reservas para enviarle la cuota, lo van a presumimos todos que es verosímil que lo van a refinanciar, pero no obstante va a generar volatilidad. Ahora, asuma el nuevo gobierno. Necesita dólares para poder tomar cualquier tipo de decisión. ¿Cómo los va a obtener? Bueno, no hay dólares a este precio. Esa sería un poco la respuesta. No hay dólares a un precio muy bajo. Pero si uno va al mercado de los financieros, que sería el contado con liquidación o el dólar MEP, sí hay dólares. Entre privados hay transferencias de dólares. Lo que pasa es que ¿quién va a traer dólares para venderlos a 270 pesos? 270 como a ese aumento precio alto. no vas a tener dólares. Ahora, si vos haces, por supuesto que esto no es, che, vamos a hacer pum, y vamos mañana. Y viene. No, esto se hace con previsibilidad, con inteligencia. Hay que sacar leyes fundamentales en el Congreso, hay que hacer reformas profundas, hay que renegociar, por supuesto, el contrato que nos ha dejado este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Hay que seguir negociando, porque esto es como siempre. Te voy a meter un chascarrillo. Dice que no se ha dejado este gobierno con el fondo. Este gobierno te contesta, con el fondo se metieron ustedes. No, bueno, es verdad, pero el gobierno viene haciendo una negociación con el fondo que ha durado 3 años, y en estas negociaciones permanentes también hay pedidos de adelanto de plata, digamos que todo eso no lo conocemos. Si querés te alimento con este dato. Este gobierno hablaba de las LEVAC y después las futuras LELIQs y se multiplicó por 14 la deuda que caen todas en el primer semestre del 2024. Sería entre el segundo y tercer trimestre del 2024 la renovación de deuda en pesos, que es la carga pesada en pesos que va a tener el próximo gobierno, ¿no? Claro. 8% del PBI. Sí, es un montón, porque además toda esa plata vos tenés 2 formas de resolverlo. O ordenás, digamos, la economía y eso baja su impacto, o tenés el problema de que emitís todo para pagarlo. Yo creo que si uno hace bien las cosas, así como el mercado hoy acompaña, porque la verdad es que hoy, ¿cómo se sostiene todo esto? Porque viste que la gente dice, ¿cuándo va a explotar? Es una gran pregunta. Pero ¿cuándo va a explotar? Porque no parece que está sostenido el elefante con un hilo. Y la realidad es que hoy el mercado con malas condiciones está aguantando, está esperando. ¿Y por qué? Porque piensa que ahora vienen las elecciones, que va a haber un cambio de timón y que Argentina se va a tener que ordenar. Entonces, si vos ordenás, si vos cumplís con esas expectativas, te van a seguir acompañando. ¿Por qué no? Bien. Martín, muchísimas gracias. No, por gracias haber a venido. vos, un placer. Señores, bueno, sí, tenemos que cerrar, el tiempo pasa volando. Había una canción de David Lebón que decía, el tiempo es veloz. Bueno, la televisión es más veloz todavía. El agradecimiento, ¿sabe a quién? Primero a todo el equipo de producción, Gabriela, Producción Cero, a Charlie, a Diego, bueno, a todo el equipo, a Juli, todo el equipo que hace posible este programa, y a Sastrería Windsor. Este chalequito, míralo, ¿es lo que es este chaleco? Es de Sastrería Windsor, lo estamos mostrando ahí, www.sastreriawindsor.com.ar, que está ubicado en la calle Maipú 843.